Todo buen estudiante desea tener una memoria extraordinaria, y aun si crees que la tuya está lejos de ser maravillosa, deja que te diga que por muy poco que confíes en ella la puedes mejorar y mucho. En el vídeo de hoy voy a compartir contigo 5 libros respecto a la memoria cuya lectura te recomiendo, unos puramente prácticos, centrados en técnicas de memorización y otros más teóricos, dirigidos a entender cómo funciona la memoria, pero de los cuales también puedes extraer cosas que aplicar para mejorar tu memoria en la práctica. En la descripción y en el comentario fijado te dejo un enlace para que puedas comprarlos ahora mismo si quieres. ¡Empecemos! El primer libro que hoy traigo es Desarrolla una mente prodigiosa, de Ramón Campayo. Este libro es de los que denomino prácticos y fácilmente aplicables. Yo lo dividiría en 5 partes, según lo que aborda. Una primera en la que hace un acercamiento a los tipos de memoria, los cuales te explico en este otro vídeo. Una segunda parte en la que explica y enseña a utilizar casilleros mentales para memorizar. Si no sabes qué son los casilleros mentales, te lo explico en este vídeo. Y también enseña varias técnicas de lectura rápida. En la tercera parte explica su método de estudio y enseña a llevarlo a cabo. En la cuarta parte aborda el cómo resolver exámenes de todo tipo y cómo superar pruebas psicotécnicas. Y en la quinta parte hace otras recomendaciones y consejos acerca de la salud y la gestión de los nervios. Cabe mencionar que si bien estos son los temas que aborda, el libro no está ordenado exactamente así, sigue un orden distinto. Es un libro fácil de leer y muy útil. El segundo libro que hoy te traigo se llama Memoriza como Sherlock Holmes, de Steve Allen, y su título es una referencia no a la novela de Conan Doyle, sino a su adaptación en forma de serie, en la que el protagonista se sirve de una técnica de memorización en repetidas ocasiones. Esta técnica es la del Palacio de la Memoria, la cual te explico y te enseño a aplicar en este otro vídeo, y en la que este libro se centra. La narración es un ejemplo mediante el cual el autor te ayuda a desarrollar la visión espacial y a poner en práctica la técnica mientras lees el libro, con el objetivo de que aprendas a utilizarla conforme lo lees. Es un libro corto que puedes leer en un periquete. Construye tu supermemoria volviendo a ser un niño, de Marcos Mujica, es el tercer libro del que hoy te voy a hablar. Este libro no es tan corto como los otros dos, pero sí de fácil lectura. Al principio, al igual que en el libro de Ramón Campayo, el autor se centra en explicar cómo funciona la memoria. Después, toma forma de manual y explica paso a paso varias técnicas de memorización y enseña cómo implementarlas. El cuarto libro que hoy te voy a mostrar es La memoria humana, de Antonio Lucas Manzanero y Miguel Ángel Álvarez. Este libro no contiene técnicas de memorización ni trucos para retener información más rápido o durante más tiempo. Es un libro teórico, en el que los autores explican qué es la memoria y cómo funciona, exhaustivamente y sin reservas. Si buscas técnicas de memorización para aplicar rápidamente, ve a los primeros libros de este vídeo. Aún así, este libro te lo recomiendo encarecidamente para entender de verdad a tu memoria, lo cual también te puede ayudar a aprovecharla mejor. El quinto y último libro del que hoy voy a hablar es el que yo mismo escribí, Hackea tu memoria. Este tampoco es un libro de técnicas de memorización, pero tiene base teórica y práctica, por tanto, sí es un libro cuyos conocimientos puedes aplicar desde el mismo momento en que lo lees. En él te explico, en menos de 100 páginas, qué es la memoria y cómo funciona. También abordo lo que necesitas saber de psicología conductual para favorecer y acelerar tu aprendizaje. Te enseño a crear y mantener el hábito de estudio y por último abordo el cómo el sueño, la alimentación y el estado nervioso influyen en el funcionamiento del cerebro y la memorización, y te doy consejos prácticos sobre cómo usar a tu favor todo lo explicado en el libro. Recuerda que en el comentario fijado y en la descripción te dejo el enlace a todos estos libros en Amazon para que puedas empezar a leerlos tan pronto como quieras. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale un like y echa un vistazo a todos los vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!